Bienvenido a nuestro canal, donde cada historia revela el poder de la fe. Aquí encontrarás testimonios y milagros que han tocado vidas a lo largo de los siglos. Suscríbete y deja un amén en los comentarios si crees que Dios sigue obrando. Suscríbase y prepárese para escuchar historias que no solo conmueven, sino que transforman. Esther, la reina secreta que arriesgó todo para salvar a su pueblo de la exterminación. Imaginen un imperio tan vasto que se extiende desde la India hasta Etiopía, un coloso militar y cultural conocido como Persia. En su corazón, la capital, Susa, resplandecía con palacios de mármol y jardines exóticos, pero debajo de ese esplendor latía una profunda corriente de vulnerabilidad. Aquí, en este crisol de culturas y ambiciones, encontramos a Hadasa, una joven cuya vida estaba marcada por el exilio y la pérdida, pero destinada a ser la pieza clave de una providencia que no se ve, sino que se siente. Su historia no es de fuerza militar o profecía grandilocuente, sino del valor silencioso de una mujer que, colocada en el pináculo del poder, tuvo que decidir si su corona era una prisión dorada o un arma para salvar a su pueblo de la exterminación total. Este es el relato de Esther, la reina que entendió que su destino era más grande que su propia supervivencia. Hadasa, que significa mirto o estrella en hebreo, era el nombre que reflejaba su origen humilde, una huérfana judía criada bajo la estricta pero amorosa tutela de su primo mayor, Mardoqueo. Vivían una vida de cautiverio, un siglo después de que sus ancestros fueran arrancados de Jerusalén por el imperio babilónico. Su realidad no era la de la esclavitud física, sino la de una minoría dispersa y silenciada, obligada a prosperar en la tierra de sus captores mientras mantenían su fe en secreto. Mardoqueo, un funcionario menor en la puerta del rey, era el ancla de Hadasa, el único lazo con una identidad sagrada que la opulencia de Susa intentaba borrar. Ella era notable, sí, por su belleza estupefacta que no podía ser escondida, pero su virtud más definitoria era la obediencia que la mantenía a salvo, aunque pasiva, en un mundo hostil. El escenario de su transformación se estableció con un acto de volatilidad imperial, la deposición de la reina Vasti. En un banquete descontrolado, el rey Asuero, o Jerjes I, un monarca poderoso pero temperamental, exigió a su reina que se exhibiera ante sus invitados. Vasti, en un acto de sorprendente dignidad y desafío, se negó. Su rechazo no solo humilló al rey, sino que creó un vacío en el trono que resonó en todo el imperio, un agujero que la providencia divina llenaría con una joven judía. Para Hadasa, este evento se presentaba como una oportunidad, un mero concurso de belleza para ascender socialmente, pero detrás del telón de la política palaciega, Dios estaba moviendo las piezas de ajedrez de la historia. Ahora, con el trono vacante, Hadasa, siguiendo las instrucciones de Mardoqueo, se presentó ante los eunucos del rey. Su belleza era innegable, pero su silencio era su mayor escudo. Se le ordenó ocultar su herencia, su linaje y su fe, una carga pesada, pero necesaria para la supervivencia en la corte. Su nombre judío fue reemplazado por Esther, que en persa podría significar estrella o, irónicamente, escondida. El mundo solo veía a Esther, la candidata persa, mientras que Hadasa, la judía, permanecía oculta, como una semilla esperando la estación de la cosecha. Esta dualidad, la sumisión externa frente a la identidad interna, se convertiría en el conflicto central de su vida. Antes de que continuemos con la historia de cómo una joven se enfrentó a un imperio y al más terrible genocidio, queremos hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que Dios ya los ha colocado en una posición única en su vida para un momento como este?
Déjanos un comentario con la palabra propósito si crees que tu vida tiene un plan mayor y suscríbete para que no te pierdas el desenlace de esta increíble historia de fe. El camino hasta el trono no fue una ascensión rápida, sino una prolongada preparación. Durante 12 largos meses, Esther fue sometida al rígido ritual de embellecimiento del harén real, un período de paciencia forzada que la alejaba cada vez más de su pueblo y la acercaba a la cima del poder gentil. En este aislamiento, su virtud de obediencia no se debilitó, más bien la perfeccionó. Ella ganó el favor no solo de Hegai, el eunuco encargado, sino de todos los que la conocieron, una señal de su gracia natural y su carácter dócil. Ella no buscaba imponerse, simplemente se conformaba con lo que le era dado, una cualidad que el cielo usaría como un arma letal contra la soberbia del imperio. Su encuentro final con el rey Asuero fue el punto de no retorno. Esther no pidió lujos ni ornamentos adicionales, fue con la belleza simple y auténtica que había cultivado. Al verla, el rey no pudo resistirse. El anillo real fue puesto en su dedo, la corona sobre su cabeza. Así, Hadasa se convirtió en la reina Esther, el símbolo del poder persa, la esposa del hombre más poderoso del mundo, todo mientras su pueblo vivía disperso y su fe oculta. Ella había ganado el mundo, pero ¿a qué costo? Su ascenso era una ironía divina. La huérfana judía era ahora la única que podía hablar a oídos del rey sin que él supiera que ella era parte de la minoría que él gobernaba. El palacio era suntuoso, pero también peligroso. La vida de Mardoqueo, el hombre que la había criado, lo demostró. Un día, sentado a la puerta del rey, escuchó una conspiración de asesinato contra Asuero. Fiel a su rey adoptivo, Mardoqueo denunció la trama a Esther, quien a su vez informó al rey. La conspiración fue frustrada, los traidores ejecutados, y el acto de Mardoqueo fue registrado en la crónica real, un detalle burocrático que, en retrospectiva, resultaría ser la coincidencia más crucial orquestada por la providencia. Así concluye la primera escena de nuestra reina secreta. Esther está en la cima, segura y anónima, viviendo una vida de lujo y privilegios. Sin embargo, su verdadera batalla aún no ha comenzado. Su pasividad inicial y su identidad oculta eran defensas necesarias hasta ese momento. Pero la historia estaba a punto de cambiar. Un nuevo personaje, inflado por la arrogancia y la ambición desmedida, entraría en escena para forzar a Esther a dejar atrás su cómodo anonimato y abrazar su destino como la intercesora de su nación. La paz en Susa era una ilusión, y la calma que antecede a la tormenta estaba a punto de romperse con el sonido de un decreto de muerte. El destino, o más bien la providencia, introdujo un villano que era la personificación de la vanidad. Amán, el agagita, un hombre elevado por el rey Asuero sobre todos los demás príncipes, convirtiéndose en el segundo al mando del vasto imperio. Amán exigía la pleitesía total, un acto de postración que todos en la corte obedecían. Todos, excepto uno, Mardoqueo. Este modesto funcionario judío se negaba a arrodillarse. No era un mero acto de insolencia. Para Mardoqueo, la postración total era un acto de adoración reservado solo para Dios. Su resistencia era un acto de fe silenciosa, una postura teológica que encendió una furia homicida en el corazón de Amán. Una furia tan grande que no se contentaría solo con la muerte de Mardoqueo, sino con la aniquilación completa de todo su pueblo. La ambición de Amán era vasta, pero su vanidad era su talón de Aquiles. Viendo que la ofensa venía de un judío, usó su influencia para convencer al rey Asuero de que el pueblo de Mardoqueo era una amenaza subversiva, con leyes y costumbres distintas.
que no obedecía las leyes del rey. Con argumentos astutos y una oferta de 10,000 talentos de plata para el tesoro real, una suma exorbitante que demostraba la profundidad de su odio, Amán persuadió al rey para que firmara un decreto de genocidio. El edicto fue sellado con el anillo real y enviado a las 127 provincias del imperio. En el día 13 del 12º mes, Adar, todos los judíos, desde los niños hasta los ancianos, serían exterminados y sus bienes saqueados. Cuando la noticia del decreto llegó a Susa, la ciudad se sumió en el duelo y la consternación. Mardoqueo, incapaz de contener su dolor, rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y ceniza y salió a la plaza a clamar con gran y amargo lamento. Su figura desolada era una advertencia pública del terror que se avecinaba. Esther, aislada en la seguridad del palacio, estaba ajena al peligro inmediato, pero el clamor de su primo no pudo ser ignorado. Al enterarse de su aflicción, le envió ropas para que se vistiera, un intento por restaurar la decencia y silenciar el escándalo, demostrando su desconexión inicial con la magnitud real de la crisis. Sin embargo, Mardoqueo rechazó las ropas y, a través de Hataque, uno de los eunucos de Esther, le envió una copia del decreto fatal. Fue en ese momento que la verdad brutal golpeó a Esther. El peligro no era externo, era existencial. Mardoqueo no se anduvo con rodeos. Le dio la orden de confrontar al rey. Le recordó que debía ir y rogar por su pueblo. Esta era la primera vez que se le pedía que rompiera su anonimato forzado y se posicionara como una judía. El llamado de Esther no provino de una voz celestial, sino de la desesperación humana y la lógica incuestionable de la amenaza. La respuesta inicial de Esther fue de miedo palpable. Envió a decir a Mardoqueo que existía una ley inmutable en Persia. Cualquiera que se acercara al rey sin ser llamado hombre o mujer sería condenado a muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Y ella no había sido llamada en 30 días. Este era el conflicto interno en su máxima expresión. El instinto de autoconservación, la lógica de la ley persa y el terror a la muerte, enfrentándose al imperativo moral de la vida de su nación. Su fe, hasta ese momento pasiva y obediente, se encontró con una prueba de fuego que exigía coraje activo. La réplica de Mardoqueo fue una de las frases más definitorias de la narrativa bíblica, una que elevó la historia de una intriga palaciega a un drama de intervención divina. Le recordó a Esther con severidad: no te imagines que por estar en la casa del rey, solo tú escaparás de todos los judíos. Era un recordatorio de que su posición no era una burbuja de seguridad, sino una responsabilidad. Luego vino la pregunta punzante: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? No era un castigo, sino la revelación de un propósito. Su coronación no fue un accidente, sino una preparación divina, un arma forjada por Dios para ser utilizada en el momento exacto. Este intercambio epistolar marcó la transformación de Esther. La palabra de Mardoqueo rompió el muro de su miedo y pasividad. Ella se dio cuenta de que su identidad judía, que había ocultado por seguridad, era ahora la fuente de su propósito. El anonimato ya no era una protección, era una traición a su destino. Su madurez espiritual se reveló no en un grito de guerra, sino en una decisión calculada y llena de fe. Ella, la reina obediente y silenciosa, se puso de pie para responder al llamado que venía de las afueras del palacio. Su primer acto de coraje fue de humildad y dependencia. Esther no confió en su belleza o en su influencia, confió en el poder de la intercesión. Le envió a Mardoqueo su contraorden: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día.
yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esta frase, si perezco, que perezca, es el punto de inflexión teológico de la historia, la completa entrega de su voluntad a la providencia, un acto de fe suicida que marcó el fin de la Hadasa asustada y el nacimiento de Esther, la intercesora. Los 3 días de ayuno y oración, aunque la oración es implícita, el ayuno indica su profundo arrepentimiento y súplica, fueron un periodo de profundo desarrollo espiritual. Mientras la ciudad de Susa ayunaba, Esther se despojó de sus oropeles y se enfrentó a su mortalidad. Ella estaba poniendo su vida en la balanza. Este ayuno no solo era una petición de protección divina, sino un acto de solidaridad con su pueblo condenado. En esos días de silencio y dependencia, la reina se convirtió en la sacerdotisa de su nación, preparándose para entrar en el lugar más peligroso del imperio. Después del ayuno, Esther se vistió con sus atuendos reales. No fue un acto de vanidad, sino de estrategia. Ella se presentó ante el rey en su máxima belleza y autoridad, un contraste deliberado entre su vulnerabilidad mortal, al entrar sin ser llamada, y su majestad real, al usar los adornos del trono. El destino de su pueblo pendía de un hilo, de una sola acción del rey Asuero, que extendiera su cetro de oro. La tensión en la corte era insoportable. Esther se detuvo en el atrio interior. El rey, sentado en su trono, la vio. Por un momento, que se sintió como una eternidad, el miedo debió haber helado la sangre de Esther, pero la providencia no falló. Dios, que mueve corazones de reyes como ríos, hizo que el rey hallara gracia en ella. El rey extendió el cetro de oro. Esther, acercándose y tocando la punta del cetro, aceptó la salvación y el derecho de hablar. El primer obstáculo, el miedo a la muerte, había sido superado por la osadía de la fe. El rey Asuero, aliviado de ver a su reina viva y conmovido por su valor, le preguntó cuál era su petición, prometiendo dársela incluso si fuera la mitad de su reino. Este era el momento de la verdad, pero Esther demostró una astucia política que superó a su miedo. Ella no hizo la acusación inmediatamente. Sabía que la verdad debía ser servida en pequeñas dosis. Ella quería crear un ambiente de intimidad y deuda antes de revelar el complot. Esther invitó al rey y a Hamán a un banquete. La inclusión de Hamán en esta cena privada era una jugada maestra, elevándolo a una falsa sensación de seguridad e intimidad con la reina, mientras tejía la red a su alrededor. Hamán salió de la primera cena inflado de orgullo, alardeando de su exclusividad ante todos, ignorando por completo la catástrofe que se cernía sobre él. Al día siguiente, en el primer banquete, el rey volvió a preguntar a Esther su petición. Una vez más, Esther pospuso la revelación. Ella solo solicitó un segundo banquete para el día siguiente, con la misma compañía. Esta dilación no era indecisión, era táctica. Necesitaba tiempo para que el rey estuviera en el estado emocional y mental correcto para comprender la magnitud de la traición de Hamán. Una traición que, en última instancia, lo afectaba a él también. La noche que siguió al primer banquete fue el verdadero momento crucial de la providencia oculta. Amán, cegado por el orgullo y la ira por Mardoqueo, quien aún se negaba a postrarse, consultó a su esposa y amigos, quienes le aconsejaron que construyera una horca de 50 codos de altura para ahorcar a Mardoqueo antes del segundo banquete. Mientras tanto, el rey Asuero no podía conciliar el sueño. La mano invisible de Dios causó un insomnio estratégico en el hombre más poderoso del mundo. Para matar el tiempo, el rey pidió que le leyeran el libro de las memorias y las crónicas de su reinado. Esta no era una elección al azar, era una coincidencia divina.
El texto que leyeron fue la crónica del complot de asesinato contra él, denunciado años atrás por Mardoqueo. El rey, al escuchar el relato, preguntó qué honor o distinción se le había dado a Mardoqueo por salvar su vida. La respuesta: nada se le ha hecho. En el momento exacto, la providencia movió sus piezas. Hamán entró al atrio del rey para pedir permiso para colgar a Mardoqueo. El rey, sin saber la intención de Hamán, le preguntó: ¿qué se le debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Hamán, en su arrogancia, pensó que el rey se refería a él y sugirió el máximo honor real: vestiduras, caballo, corona y ser paseado por la ciudad proclamando su grandeza. El rey, con frialdad inesperada, ordenó a Hamán que hiciera todo eso por Mardoqueo, el judío. La humillación de Amán fue total. La rueda de la fortuna había girado y el desarrollo de la trama estaba listo para el desenlace. El segundo banquete se inició bajo un aura de intensa pero disimulada tensión. Hamán estaba humillado y desconcertado por su humillante desfile con Mardoqueo, mientras que el rey Asuero estaba listo para cumplir su promesa a Esther. Una vez más, el rey le preguntó a su reina: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Este era el momento que Esther había estado preparando con ayuno, oración y estrategia. El punto de entrega había llegado y no había vuelta atrás. La vida o la muerte de su nación dependía de la sabiduría de sus próximas palabras. Esther no apeló a la justicia abstracta, apeló a la emoción personal y a la lógica del rey. Con voz que se elevó con una mezcla de súplica y dignidad, dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que se me conceda la vida a mí y a mi pueblo mi petición. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser matados y para ser aniquilados. Esther puso su propia vida y la de su pueblo al mismo nivel, revelando por primera vez su identidad judía, un acto de sacrificio supremo que lo arriesgaba todo. Ella se convirtió en el cordero intercesor de su pueblo. El rey Asuero, hasta entonces indolente y distraído por los placeres de la corte, se despertó con una furia cegadora. La traición había golpeado su propia casa. Preguntó, indignado: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer tal cosa? La pregunta del rey no fue retórica, fue una puerta abierta para la acusación. La respuesta de Esther fue la denuncia definitiva, pronunciada con una claridad aterradora. El adversario y enemigo es este malvado Hamán. El dedo de la reina apuntó directamente al hombre que se sentaba a su lado en el banquete, un hombre que segundos antes se había sentido el más privilegiado del imperio. La revelación fue como un trueno. Hamán quedó paralizado por el terror. El rey, en un arrebato de ira incontrolable ante la traición que comprometía la vida de su propia esposa, se levantó y salió al jardín del palacio para enfriar su mente y tomar una decisión. Este breve interludio permitió que la tensión escalara hasta el clímax final. Hamán, consciente de su perdición inminente, cayó sobre el diván donde estaba Esther para suplicar por su vida. Un gesto desesperado que el rey, al volver del jardín, interpretó como un intento de agredir a la reina en su propia casa, un insulto final a su majestad. El destino de Amán fue sellado. Harbona, uno de los eunucos, recordó oportunamente: he aquí también la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el que había hablado por el rey, está levantada en la casa de Amán. La justicia poética de la providencia se hizo evidente. El rey dio la orden con una sola palabra que resonó en todo el palacio: colgadle en ella. El arquitecto del genocidio
fue ejecutado en el instrumento que él mismo había preparado para su enemigo. Un recordatorio de que aquellos que cavan trampas para otros, a menudo caen en ellas. La reversión del destino fue completa. Con la muerte de Hamán, el conflicto principal se había resuelto, pero la amenaza legal persistía. El decreto de exterminio judío, sellado con el anillo real, era inmutable según la ley medo-persa. No podía ser revocado. Esther, ahora con el corazón aliviado, se presentó de nuevo ante el rey, esta vez arrojándose a sus pies y llorando, implorando que se anulara el plan de Hamán. Su petición demostró que su valor no se agotaba con un solo acto. Ella era la intercesora perseverante que no descansaría hasta la completa liberación de su pueblo. El rey Asuero no podía revocar el primer decreto, pero le dio a Esther y Mardoqueo, quien ahora era el nuevo visir, el segundo al mando, y le fue entregado el anillo real de Amán, el poder de escribir un nuevo edicto en nombre del rey y sellarlo con su anillo. Este acto no fue una anulación, sino una modificación estratégica. El nuevo decreto dio a los judíos el derecho legal de reunirse y defenderse en el día señalado para su aniquilación y de saquear los bienes de aquellos que los atacaran. Fue un cambio de pasividad a autodefensa armada, garantizando su supervivencia dentro del marco legal del imperio. Mardoqueo, ahora vestido con atuendos reales, de azul y blanco y una gran corona de oro, salió de la presencia del rey. El contraste era impresionante. El hombre de cilicio y ceniza se había convertido en el salvador y líder de su pueblo. El edicto de defensa fue llevado por veloces correos a todas las provincias. Dondequiera que llegaba el decreto, los judíos tenían alegría y gozo, banquete y buen día. La tristeza se había convertido en celebración pública, una manifestación de la victoria de la fe sobre la opresión. El día 13 de Adar llegó. El plan de exterminio se convirtió en el día de liberación y defensa. La determinación judía de luchar por sus vidas, respaldada por el decreto real y el miedo a Mardoqueo, ahora el hombre más poderoso después del rey, les dio una victoria decisiva. En Susa y en todas las provincias los judíos se reunieron. Cerca de 75,000 de sus enemigos fueron muertos, pero en un acto de notable disciplina moral y fidelidad a la ley, no extendieron su mano para saquear. Habían luchado por la vida, no por la riqueza. El legado de Esther y Mardoqueo se consolidó con la institución de la fiesta de Purim. El nombre, derivado de la palabra pur, suerte o dado, se refiere al sorteo que Hamán había echado para determinar el día del genocidio. En un giro irónico, el día de la suerte de Hamán se convirtió en la celebración anual de la liberación judía. Mardoqueo y Esther escribieron a todas las provincias, ordenando que el día 14 y 15 de Adar fueran guardados como días de banquete, gozo, intercambio de regalos y ofrendas a los pobres, un acto de memoria y caridad que trascendió la mera supervivencia. El legado teológico del libro de Esther es tan profundo como su historia. Notablemente, el nombre de Dios nunca se menciona directamente en sus 10 capítulos. Este silencio no es una omisión, es un testimonio poderoso de la providencia oculta. La mano de Dios no se manifiesta en milagros llamativos, como el cruce de un mar o un arbusto ardiente, sino en la cadena de coincidencias perfectamente sincronizadas. La deposición de Vasti, la elección de Esther, la insomnio del rey, el descubrimiento de la traición de Mardoqueo. El mensaje es claro: Dios obra en los bastidores de la historia humana, usando la política, la ambición y la belleza para llevar a cabo sus propósitos de redención. La historia de Esther no concluye con la caída de Hamán o el triunfo militar.
culmina con la consolidación del legado y la garantía de que su contribución perduraría por generaciones. El fin de la jornada terrenal de Esther se funde con el fortalecimiento de su pueblo. Mardoqueo fue elevado a una posición de poder inigualable, sirviendo fielmente al rey Asuero y actuando como un gobernante sabio para todos los judíos, buscando su bienestar y hablando paz a toda su descendencia, un testimonio de que la fe puede prosperar incluso en el exilio. Esther, la huérfana, no solo se salvó a sí misma, sino que usó su posición para asegurar la continuidad histórica de Israel. Su último acto registrado fue el envío de cartas a las provincias, junto con Mardoqueo, para confirmar la observancia de la fiesta de Purim. Esto demostró un liderazgo proactivo que superó su pasividad inicial. Ella se aseguró de que su historia no fuera un evento aislado de la corte, sino una ordenanza perpetua, una señal visible de la mano de Dios obrando en la adversidad, garantizando que el miedo nunca silenciaría la alegría. El impacto duradero de Esther se mide por la supervivencia física y espiritual de su pueblo. La fiesta de Purim se ha celebrado anualmente desde entonces, recordando que, en el punto de mayor peligro, el pueblo judío fue librado de la aniquilación. Esther no escribió un libro de profecía o leyes, pero su vida misma se convirtió en un texto de fe viviente. Su historia es el manual de la intercesión, una prueba de que la oración y la estrategia sabia pueden mover el corazón de reyes y desbaratar los planes de los enemigos. Su influencia se extendió mucho más allá del palacio persa. A través de la fiesta de Purim, el legado de Esther se convirtió en una cápsula del tiempo teológica. El ayuno de 3 días antes de su audaz aparición se recuerda como el ayuno de Esther, una práctica de humildad y súplica antes de enfrentar grandes desafíos. Ella enseñó a su pueblo que la verdadera realeza reside en el sacrificio, desinteresado por el bien común, y que la fe a menudo requiere que arriesguemos nuestro confort personal por el propósito de Dios. Esther demostró al mundo que la belleza y la posición social son meras herramientas, no fines en sí mismos. Ella usó su belleza para ganar el acceso al rey y su posición para obtener la audiencia, pero lo que realmente la salvó fue su coraje impulsado por la fe. La lección es que cada persona, independientemente de su origen o estatus, es colocada por Dios en su propio palacio, su esfera de influencia, para un propósito específico que se revelará solo en la hora de la crisis. Su vida es un faro que ilumina la ética de la responsabilidad en la fe cristiana. Esther se negó a ser una espectadora de la injusticia. Su lucha contra Hamán es una alegoría de la batalla espiritual contra las fuerzas del mal que buscan aniquilar la verdad y la vida. El hecho de que Dios no sea mencionado directamente nos enseña una lección de madurez. El creyente debe aprender a ver la firma de Dios en las coincidencias de la vida, en la puerta de la oportunidad que se abre en el momento preciso. La historia de Esther se conecta con la vida del espectador de una manera ineludible. ¿Cuál es tu momento como este? ¿Qué injusticia te rodea? ¿Qué verdad te ves obligado a ocultar? La vida de Esther te desafía a que te despojes de tu miedo y actúes con valentía en tu propia esfera de influencia. Quizás tu posición real sea tu trabajo, tu familia, tu comunidad o tu plataforma. En línea es el lugar donde Dios te ha puesto para que su providencia se manifieste a través de tu coraje silencioso. El mensaje moral y espiritual de su historia es la coraje para la intercesión. No importa cuán abrumador sea el decreto de la adversidad o cuán alto sea el riesgo de acercarse al rey de tu problema, el silencio nunca es una opción. Debemos imitar a Esther, ayunar, orar implícitamente y actuar con sabiduría,
sabiendo que, si fracasamos, fracasamos en el cumplimiento de nuestro llamado, y si triunfamos, el crédito es enteramente para la mano invisible de Dios que orquestó nuestra victoria. Esther, la reina secreta, no se rindió a la comodidad, sino que abrazó el sacrificio. Su legado es que el mayor poder no está en la riqueza del rey, sino en el corazón de una mujer que decidió que la vida de su pueblo valía más que la suya propia. Ella probó que la providencia divina opera a través de los valientes. Llegamos al final de esta historia de fe, coraje y redención, que, en parte de la vida de la reina Esther, te inspira más para que tomes acción en tu propia fe, arriesgando tu comodidad por el propósito de Dios. Dejen un amén si creen que Dios te ha puesto en tu lugar para un momento como este.